buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por haber venido a este screening que desde la Fundación Freix Naumann, la oficina de Madrid, nos hacía muchísima ilusión. Llevábamos bastante tiempo preparando y bueno, pues por supuesto lo primero, esperemos que os haya gustado el documental. Agradecer enormemente a Yub, además de todos los participantes, por supuesto a Geisel y a todo el equipo de CAD por la elaboración del documental, ¿no? También a nuestra compañera Odilia, que no puede estar hoy aquí, que ha sido una pieza fundamental a la hora de elaborar todo el documental. Y bueno, la razón de esta sesión, de este pequeño debate que hacemos después, es profundizar un poquito más en el documental, porque pensábamos que es una manera de ampliar la visión, más todavía teniendo aquí a Yu, por ejemplo, que al final es completar la experiencia, ¿no? Poder tenerle aquí, que nos explique lo que siente, lo que vive, incluso que le podamos hacer alguna pregunta. Y bueno, tampoco quiero extender esto muchísimo más, porque ya con el documental, el día de programa, ha sido todo muy intenso estos días. Entonces, bueno, simplemente a Yub, no hace falta que le presente, ya se ha presentado el mismo en el screening. Geisel viene de Cuba y es parte del equipo de CAD Productions. Y Roxana, de origen rumano, lleva aquí ya mucho tiempo en España, presidenta de Fundalib y miembro de nuestro equipo de Madrid Migration Policy Group. Este grupo del que llevaba hablando, que llevamos 2 días intensos, la verdad que hemos tenido un día ayer visitando organismos como Generalitat, como el Ayuntamiento, IEMEZ, por supuesto, el grupo de CER Migracions de la Autónoma de Barcelona. Empezamos esto 2020, finales de 2020, y bueno, después de un viaje a Las Palmas de Gran Canaria o actividad en Dublín, también además de workshops, de actividades online, la verdad es que estamos consiguiendo una cohesión muy, muy buena y estamos enormemente orgullosos del funcionamiento de este grupo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias también a la Fundación Naumann por este espacio, esta primera presentación que a mí por lo menos me ha gustado mucho verla en la gran pantalla. Se ve desde una perspectiva sin dudas diferente y bueno, por supuesto por la oportunidad de hacer este documental, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuvimos esas primeras reuniones con el equipo de Naumann, ellos ya habían identificado estos desafíos que de alguna manera se abordan en la primera parte del documental, ¿no? Donde se empieza a hablar de los discursos un poco del miedo, de la separación social que venimos viendo también en nuestras sociedades y de cómo el fenómeno migratorio, que es algo que es una realidad en los países de Europa y en los países más industrializados y que ya se traslada a muchos otros contextos, pues es una realidad que cada vez va a estar más presente y va a adquirir digamos, una dimensión mucho mayor, ¿no? Entonces, a partir de aquí comenzamos a tener algunas entrevistas, con unas primeras entrevistas con estos antropólogos que tienen una perspectiva un poco más global del fenómeno y pues empezamos a tirar, ¿no?, de gente muy interesante que se ve aquí en las entrevistas y que a nosotros mismos nos ha dado una perspectiva muy diferente, muy completa, muy humanista también, de lo que es el fenómeno migratorio, de lo que son las personas migrantes que están en nuestras sociedades. Y bueno, por supuesto, incluso para mí, que soy una persona migrante y que estoy cercana a muchas personas con bagaje migratorio, pues también me ha permitido tener una visión nueva, ¿no?, de lo que es este fenómeno y de la importancia que tiene en la agenda de nuestras sociedades para conseguir ese, digamos, ese horizonte, ¿no?, democrático del que se habla en el documental. Primero me gustaría empezar con la reflexión que lanzo a toda la sala y a toda la sociedad de nuestro país. Todos venimos de algún lado. La humanidad viene, o sea, cada ser humano, si buscamos en la historia de nuestra familia, al final venimos de sitios diferentes y empezamos vidas en otros sitios. A partir de ahí, evidentemente, me ha gustado mucho que el documental de la Fundación Naumann profundizado bastante un poco en las historias individuales de esas personas y no solo en la parte colectiva, digamos, grupal, porque a la postre el grupo no tiene sentimientos y las personas sí tienen sentimientos y sufren las desigualdades de la falta de igualdad ante la ley a la hora del trato, por ejemplo, en cuanto a los emprendedores, lo que comentábamos antes. Y es un poco lo que yo creo que hay que poner de manifiesto, porque siempre se tiende a presentar a los inmigrantes como personas asistidas
que eso también alimentan determinados discursos muy populistas y muy peligrosos y además alejados de la realidad, pero sobre todo genera esa debilidad de los inmigrantes percibidos por la sociedad como algo, como un estorbo, como alguien a quien hay que asistir. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar entre todos y trabajar con las administraciones para cambiar. Necesitamos leyes objetivas. Yo creo que este documental es un muy buen material, un buen punto de partida para trasladar a las administraciones un poco este mensaje. Quería que nos contaras un poquito, Ayub, brevemente, cómo ha sido tu experiencia real emprendiendo en Barcelona y si crees que hay alguna diferencia o que si has podido tú notar alguna diferencia en función de tu origen, si no hubieras sido marroquí. Lo primero ha sido el alquiler. Alquilar, pues cuando eres un inmigrante, eso quiere decir que van a ser todos problemas. Pues claro, he tenido que demostrar que era una persona responsable, que insolvente, que no tenía deudas, que iba a cumplir con muchas exigencias. En los 3 talleres que he tenido, en los 3 lo tengo que demostrar. Y el último le dije, si quieres, te puedo traer certificado de Hacienda que estoy libre, donde compro el material, que soy una persona responsable. Pues este hombre, después de haberme conocido, pues ya tengo las puertas abiertas, pero siempre tiene esa dificultad, o sea, como inmigrante, como cuando vas a buscar un alquiler de un piso, que también lo mismo, que tenía que demostrar todo, que era persona pagadora y tal, como el alquiler del propio negocio, pues lo mismo, o sea, he tenido bastantes barreras y yo en mi negocio siempre tengo que demostrar que soy mejor que los demás para que digan que es, hostia, este inmigrante sí que vale, vamos a ir a su negocio. Entonces siempre me he ido formando y tal. También es lo digo a mis compadres, digo, es que como inmigrante tenemos que demostrar que somos mejores, que somos buenos, porque si no la gente no te aprecia o no te valora tanto, no porque vienes de otro país, porque tienes otro color, porque tienes otra religión, y al final todos somos iguales. Bueno, me gustaría plantear una última pregunta, un poquito más personal, un poquito más tal vez teórica, y es, desde vuestro punto de vista, ¿cómo creéis que podríamos, que se podría, desde socialmente, dar un mayor enfoque, dar una mayor visibilidad a los aspectos positivos de la migración, como puede ser la diversidad, estos aumentos de eficiencia como hablamos en equipos de trabajo, y no tanto a los aspectos negativos que muchas veces son los que ocupan portadas, ¿no? Geisel, por favor. Sí. Bueno, yo creo que esto se menciona bastante en el documental, o no sé si es porque yo estoy tan empapada de lo que se ha dicho, que suscribo completamente lo que mencionan algunos ponentes. Creo que hay que escuchar, ¿no? Creo que hay que dejar de hablar y hay que escuchar al otro, a la otra. Tratar de entender diferentes puntos de vista, entender cuál es la riqueza que tiene esa persona o ese grupo, si se quiere ver como grupo, pero creo que es importante. Y sobre todo creo que es complicado, ¿eh? No digo que haya una solución rápida porque realmente creo que es una complejidad que enfrenta muchísimas sociedades, la nuestra no es la única, pero creo que hay que trabajar desde la base. Lo que es imperdonable es que un niño desde la escuela primaria, una niña, se encuentre con barreras que limitan sus capacidades, ¿no? O que le digan a una mujer profesional que se puede apuntar a la bolsa de limpieza, como mencionaba alguien ahí. Yo creo que somos incapaces de entender la riqueza que tenemos todos porque justamente no le estamos dando la oportunidad adecuada a las personas para que desplieguen su potencial. Y creo que en ese ejercicio de permitir ese crecimiento, esa expresión, nos va la riqueza de nuestras sociedades, nos va la prosperidad económica, que es muy importante, y nos va también el mejoramiento del funcionamiento de una sociedad democrática que realmente logre comprender, integrar, ¿no? Y conducir por un buen camino sus diferencias. También yo creo que es muy importante la historia personal que tenemos cada uno de nosotros, cada una, en contar y explicar ahí en los foros donde es pertinente, pues por qué una política migratoria restrictiva, de fronteras cerradas, de verjas, de alambres que hacen que la gente pues pierda la vida al tratar de escalarla y venir al mundo libre, no es una política precisamente ni siquiera útil, incluso para los fines que se persigue, pero es que además
no funciona. Nosotros somos ejemplos. Yo he sido una persona que, porque lo tenía muy difícil, al final lo he conseguido, y el coste de la legalidad ha hecho que muchísima gente llegan a un país y dicen, bueno, pues como es tan difícil llegar, me voy a quedar, ya no me voy, me vuelvo a trabajar puntualmente, me regreso a mi país, sino que como me cierran la frontera, me quedo y traigo a mi padre, a mi madre, a toda la familia. Es un poco lo que ha experimentado España con el cierre de las fronteras en los años 90, cuando se cambia la política migratoria de la Unión Europea y se hace más difícil, por ejemplo, a la población marroquí que venía del otro lado, el poder ir y venir constantemente. Al subir ese coste de la legalidad, muchos inmigrantes no se pueden permitir ese ir y venir, ese papeleo, esa burocracia que les mata. Otra cosa es que una vez aquí empieza otro calvario, otra burocracia, otro trato desigual y otros costes. Pero bueno, yo creo que es un poco la labor nuestra dentro de la sociedad civil de trabajar con las administraciones públicas, de trabajar con todos los responsables políticos en mejorar esta situación, y siempre con la defensa de la dignidad y de la libertad de los seres humanos como prioridad máxima. Yo creo que la base, por lo que la experiencia que tengo desde pequeño aquí, hay que empezar desde niños, desde educar a nuestros hijos a que somos todos iguales. Porque yo, cuando era pequeño, iba al colegio. Bueno, el colegio era más un colegio de inmigrantes, porque los españoles no querían traer a sus hijos. Y aún sigue así, que solo van inmigrantes. Pero cuando iba yo al instituto, lo que decían es que estos son extranjeros que nos quitan la faena, que nos quitan el trabajo a nuestros padres. Siempre el racismo ese. Éramos como grupitos, eran como el grupo de los catalanes, el grupo de los españoles y luego lo de los inmigrantes. Y eso, pues los profesores tenían que haber corregido eso, porque, claro, en vez de unirlos y decir, mira, que todos somos iguales, no te tienes por qué sentarte con tu amigo porque es de aquí y el otro es de fuera, que no es inferior a tú. O sea, al final somos personas y tenemos que convivir. Y la manera de convivir y llevarnos todos bien y cambiar la mentalidad, aunque se vaya cambiando ahora poco a poco, es de conocer a la otra persona. ¿Cómo se conoce? Pues, por ejemplo, si están en el colegio, se sientan, empiezan a charlar y a hablar. Entonces vienen otras ideas, ya piensan diferente, ya no piensan que este inmigrante pues no me parece tan mal. Yo pensaba que pensaban diferente, que tenían otras ideas, que nos iban a robar. No sé. Yo he conocido mucha gente española, o sea, han empezado a venir poco a poco por los precios, porque dicen los inmigrantes pues trabajamos barato, pues así la manera, ¿no? Pues empezaron a venir. Pues claro, cuando empezaron a hablar conmigo, a charlar y tal, ya vieron otra... Hostia, pues no, tú me caes muy bien, ¿eh? No pensaba que los marroquíes hablabas así, tenías esta mentalidad. No, es que yo conocí a un fulanito y es esa la manera de integrar y hablar, convivir con la gente, bueno, llevarse bien. Pues ahora habíamos reservado unos minutos para realizar algunas preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta... ¿Cree usted que la talla de la ciudad o la talla del lugar o de donde es recibido influye en la manera como se integra? Usted ha hablado del colegio, donde ha dicho que había 3 grupitos y la gente no se integraba, pero veo también que después, cuando ya se hacen adultos, ¿no?, pues parece que la gente empieza a tener confianza, usted está muy bien integrado, tiene su negocio, la gente le gusta y tal. ¿Y cree usted que esto es más fácil en una ciudad pequeña o relativamente no muy grande que en una ciudad más grande? Pues como de Reus he crecido ahí, pues a lo mejor hubiera sido otra ciudad, hubiera sido diferente, podría ser. Pero creo que al final es complicado, es cómo te portas. Te tienes que portar muy bien para que la gente te acepte. Tenemos nosotros una parte de culpa, no solo de la gente de aquí. Yo creo que también la clave está que los que vengan que también se integren, no solo que es que no nos rechazan, ya está. Está también si tú cumples un poquito, te adaptas a donde estás. Yo, por ejemplo, ahora cuando voy en Marruecos,
que bajo en vacaciones con... Ya estamos otra vez. Sí, la cola, mira, es que cuando estoy en España esto no pasa. Ya me pasa a mí. Ya me pasan estas cosas. También tenemos que adaptarnos. Quería preguntaros algo muy rápido, pero viendo las curvas que se ven en el reportaje del número de personas que viene de otro país y que vive en España, y pensando en toda la internacionalización, la mezcla un poco que hemos tenido, los cerebros que van de un país del otro, de ejemplos de integración de personas que viven y que ya estamos en la segunda, ya tercera generación. ¿Pensáis que esto va a cambiar y que un día ya no tendríamos que hacer estas charlas o documental y todo esto en un futuro más o menos próximo? Yo creo que eso siempre se va a dar. Tenemos que ser realistas, porque las generaciones cambian, pero hay discursos que se van a dar. ¿Quién pensaba que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y hay esa pugna entre dos totalitarismos, que íbamos a volver a vivir esa pugna entre dos totalitarismos muy similares 70 años después? Y aquí estamos. Por desgracia, la humanidad pues muchas veces no aprende de los errores del pasado, y es lo que nos va a pasar con la inmigración. Y de hecho es un fenómeno que va a ir a más. Por eso es muy importante este tipo de trabajos como el de la Fundación Naumann, para concienciar a la sociedad y sobre todo pues, a las administraciones y a los responsables, que son al final quienes sientan de alguna manera las bases. Por desgracia todavía la sociedad civil no tiene tanto poder como las administraciones en el modelo europeo. Entonces, los principales responsables de las políticas públicas siguen siendo los políticos y los burócratas que tenemos en los diferentes ministerios. Entonces, tenemos que trabajar con ellos y tenemos que hacerles entender que esto es una realidad que ha venido para quedarse, y la única manera es leyes objetivas, además muy sencillas y de aplicación para toda la sociedad, no porque tú vengas de Marruecos o de Rumanía o de Cuba o tal, o porque tú seas de España o de Tarragona, pues se te va a aplicar dependiendo de tu origen una norma u otra, como les pasa, por ejemplo, a los emprendedores extracomunitarios, que tienen que prácticamente hacer ahí una oda al funcionario de turno para que les dé permiso de darse de alta de autónomo. No es como nosotros, los nacionales, que nos vamos al registro, bueno, me hago autónoma y punto. Yo creo que todos, no sé, ¿tú qué opinas, Giselle? Sí, bueno, yo muy brevemente, solo quiero decir que al final me parece que no es tan importante el tema de la migración en sí, que esto evidentemente es un fenómeno que va a ir a más y que aquí lo vemos de esta manera, pero que hay contextos de mucha más crisis. Por ejemplo, en México, ¿no? Con las caravanas de migrantes, el paso que finalmente no ocurre a Estados Unidos y que finalmente acaban teniendo países como México una masa de personas que tienen que pasar largas estancias sin pensar que se van a quedar realmente. Esto es un tema. Y luego está el tema que para mí es lo que está pasando en este caso, es el tema de la desigualdad. O sea, al final la sociedad busca maneras de legitimar la apropiación desigual de los recursos, ¿no? Y en este caso se busca un chivo expiatorio, ¿no? Para distribuir esos recursos en la sociedad. O sea, el hecho de cerrar las posibilidades a un migrante para obtener un trabajo, para obtener acceso a la vivienda, es una manera de asegurarnos de que determinados grupos de personas accedan a los recursos más valiosos de la sociedad y dejar los menos valiosos para determinados grupos de migrantes. Entonces, yo creo que el tema de la migración en este caso es una excusa para legitimar la desigualdad. Creo que tenemos que trabajar sobre todo en romper ese gran fenómeno que es lo más dañino. Bueno, yo creo que el tema de racismo nunca se va a acabar, porque también hay intereses políticos y claro, cuando un partido extrema derecha que va, o sea, para ganar votos tiene que enseñar que esa persona que viene de afuera viene a delinquir, viene a quitarte el trabajo, que por las ayudas, etcétera, tal, esto nunca se va a acabar. Entonces, poco a poco será quitando, ¿no?, esa barrera, pero seguirá, porque mientras haya unos intereses políticos, esto no se va a acabar.